¿Qué onda, ma? ¿Cómo estás? No. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ma, ¿Qué? ¿cómo te sientes? ¿Bien? No, está bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué bueno. Hoy es domingo 8 de agosto de 2024 y vamos a hacer un nuevo video por fin. Y muchas gracias a todas y todos los que nos ven y a los que comentan y a las y los miembros del canal por todo ese apoyo. Muchas gracias. Aquí seguimos. Y no se olviden ayudarnos a compartir y a suscribirse para que podamos obtener la plaquita. Y ya tenemos un nuevo fondo, ese, que en el video del viernes les vamos a explicar por qué pusimos eso. Pero aquí está el espacio para la plaquita. Así es que ayúdenos mucho a conseguirla y poder tenerla. Y también estamos bien emocionados porque hoy iniciamos esta nueva sección que se va a llamar la sección de los tips. Tips para la demencia, para el Alzheimer o la demencia frontotemporal, con base en lo que hemos vivido nosotros. Y también vamos a abrir unos sobres del Pokémon. Estos, mira, ma, vamos a abrir estos sobres del Pokémon. Sí, están iguales. Pero ahora vamos a hacer, fíjense que también muchas veces lo que necesitamos, aquí anoté lo del video del día de hoy de los 5 tips, pero también vamos a hacer siempre lo que nos orientan o nos dicen, y si es cierto, por ejemplo, nos decía la turra, quienes le mandamos un saludo, les mandamos abrazos y saludos, y ahora tú vas a abrir los sobres, ma, ¿eh? Ay, ¿dónde están las bolsitas? Mira, tú vas a abrir todos los sobres, y me los vas pasando. Vamos a abrir los 5 sobres, que son 5 los tips. Cada sobre va a ser un tip. Y hoy vamos a iniciar con el tip 5 tips para detectar la demencia, el Alzheimer o la demencia frontotemporal, que fue lo que a nosotros nos pasó. Déjame ver por las bolsitas. De aquí las vamos metiendo. ¿Quién es tú? ¿Eh? ¿Mm? Mía, tú me la regalaste hace años. Échale, ma. Aquí hay cartas y me las vas pasando. Échamelas. Ten. Y luego las vas metiendo en su bolsita. Ten. Agárralas y pásame esas que están adentro. Échale. Porque ya quiero abrir Pokémon de esa expansión que está bien gacha. Sí, tú. Eso, pásamelos. Sí, ¿verdad? Sí, échamelas todas. Y aquí las voy pasando. Sí. Entonces, tip, y aquí hasta lo anoté para que vean que esta sección sí. Pásamela, ma. Eso, ahora pásame una. Los 5 tips para... A ver, aquí se alcanza... Ah, no, aquí. Los 5 tips para detectar la demencia. Cuando su familiar, su amigo, quien sea, vémelas pasando aquí en mi mano. Sí. Échale, esta ya. Ahora pásame una. Pásame una. Pásame una. Pues sí, pero no sé cuál. La que sea, esta, pásamela. Está muy fea. Esa. Ahora pásame la otra. 5 tips para detectar la demencia ya cuando comienzan en etapas ya avanzadas, pero que en un principio no nos damos cuenta. Es decir, ven a su familiar todavía bien, como yo, relativamente bien. Les estoy hablando de 4 años para atrás de mi mamá, donde estaba muy bien. O sea, ella salía, hacía sus cosas normal, utilizaba el transporte público y todo, pero con esos síntomas los empecé y ya vi una bonita, a ver, pásamela. Empezó mi mamá y así lo detecté. Miren, esta sí está padre, esta sí me gusta. Eso. Número 1. Mi mamá empezó a repetir las palabras, que lo hemos platicado en otros videos, pero creo que aquí va a estar mejor y mucho más resumido. La información.
Tip número 1, cuando vean que su familiar está repite y repite y repite las cosas, ya después, digo, además de que fue lo que nosotros vivimos, eso nosotros lo vivimos, y así fue como iniciamos, para buscar un diagnóstico. Después nos metimos a leer y con los doctores, los neurólogos y todo, creo que es en general lo que le sucede a las personas. Número 1, yo detecté porque mi mamá empezó a repetir y repetir y repetir y repetir las palabras y era lo mismo. O sea, primero inició, tenma, mételas en sus bolsitas. Primero inició mi mamá y luego me pasas otro sobre. Primero inició mi mamá, les decía, cada, no sé, 4 veces al día, tenma, métela en su bolsita, échale. 4 veces al día, mi mamá me decía, mi mamá vivía aparte, entonces yo no podía darme cuenta de todo lo que pasaba todo el día. Yo la iba a visitar cada tercer día y y entonces yo veía a mi mamá y me decía, por ejemplo, ¿ya lavaste el auto? Ya, mamá, ya lo lavé. Yo llegaba con ella a las 9 de la mañana y luego a la 1 de la tarde me decía mi mamá, oye, ¿ya lavaste el auto? Ya, mamá. Y luego ya me iba por decir a las 6 de la tarde, ya me venía aquí y me decía, oye, ¿ya lavaste el auto? Sí. Pero después, o sea, y eso es muy rápido, por eso esperemos que les sirvan estos tips, porque avanza muy, muy rápido y si no se contiene la demencia, el cerebro se deteriora y se seca y es bien complicado. Entonces después ya me decía, por ejemplo, Mario, ¿ya lavaste el auto? A las 9 de la mañana, sí, mamá. Y luego a las 10, oye, Mario, ¿ya lavaste el auto? Sí, mamá. Y luego a las 12, oye, ¿ya lavaste el auto? Sí. Y ahí como que todavía, yo pensaba que como ella estaba sola todo el día, que fue el encierro de la pandemia, que pues, se sentía, aunque vivía con mi hermana y mi sobrina, pues ella estaba casi sola todo el día y que era por estar sola. La realidad es que ya ahorita, 4 años después, casi tres muy intensos, pues ya nos dimos cuenta que era demencia. Y después ya era, oye Mario, a las 9 de la mañana, ¿ya lavaste el auto? Sí, mamá. A las 9:30, oye, ¿ya lavaste el auto? Y a las 10 y cada media hora, durante todo el día, ¿eh? Ya fue cuando empecé a darme cuenta y después era cada minuto. O sea, me decía, oye Mario, ¿ya lavaste el auto? Sí. Y al minuto, ¿ya lavaste el auto? Así durante todo el día. Entonces ese es uno de los primeros, el que comienzan a repetir y repetir y repetir. Al principio no nos damos cuenta, pero ya cuando repiten exactamente la misma frase cada minuto durante 15 horas, pues ya es algo alarmante y es algo que hay que tomar en cuenta. Luego, tip número 2 para detectar la demencia de acuerdo a lo que nosotros vivimos. Tenma, ahora pásame, saca estos cartitas y pásamelas. Eso, estas sácalas y me las pasas. Échale. Tip número 2. Eso. A ver, pásame de una en una. Tip número 2. El cambio de humor. El cambio de humor en mi mamá era bien drástico. Hay un video que hicimos hace como 2 o 3 semanas que les decíamos que estamos viendo MasterChef. Bueno, ya lo terminamos de ver. Eso, ahora pásame otra. Y que con mucho respeto y que no digamos que ella tenga, pero y deseamos que no, y respetamos y admiramos mucho el de la señorita Laura que les decíamos, vean, quieren ver un capítulo, quieren ver cómo tenía cambios mi mamá drásticos de humor, igualito a lo que sucede en los capítulos. Ahí puede ser show, puede ser muchas cosas, pero con mi mamá sí era, es decir, ese cambio de humor que muchas veces confundimos y que decimos, es que ese es su carácter, es que ya está viejito, es que ya está viejita, es que así ha sido siempre. No, no es cierto. No es cierto, eso. Ahora pásame otra. No. Pásame. Eso. ¿Y las demás? Ahí están.
Y, por ejemplo, cambio de humor. Mi mamá estando así normal, por ejemplo, así como ahorita, y le decía, pásame una carta. Y es un ejemplo, pero así con todas las situaciones que ustedes lo van a detectar muy fácilmente. Pásame una carta. No. Sí, pásame la carta. Se paraba, se enojaba, aventaba las cartas o las dejaba en la mesa, se paraba y se iba bien enojada. Pero bien enojado, o sea, era algo muy notorio. Eso, Mora, pásame otra. Eso, mero. Eso. Y se iba bien enojada y pasaban 3 minutos o 5 minutos o menos, 3 minutos y regresaba como si nada. ¿Qué es lo que les digo? Que eso sucede en MasterChef, de cómo se enoja, tenme ahora en sus bolsitas, de cómo se enoja y de cómo regresa, y regresa como si nada, tenma. Y entonces eso es, después esperemos en otro video, si Dios nos presta vida, de cómo ya manejar esa situación, que es lo que facilita enormemente el tratamiento contra la demencia. Eso. Ahora, tenma, otra en su bolsita. Porque pues, se levante y después regresan como si nada. Pero hay que aprender a manejar esa situación, tenma, en su bolsita. Por ejemplo, otro que hacía, y eso se le quitó en el cambio de humor, y eso se le quitó bien rápido. En cuanto iniciamos el tratamiento médico, se le quitó de volada eso, que es diferente ahora ya enojo, porque pues al final tiene la enfermedad. Pero cuando nosotros pensamos que las personas están bien o están normales, lo tomamos muy a la ligera. Por ejemplo, mi mamá iba en el auto conmigo y por cualquier cosa se enojaba y yo le contestaba y le decía, bájame, y ahorita me bajo y me regreso y ya no quiero ir. Y pues yo así de, no manches, o luego también me enojaba, que eso es otra cosa que debemos de entender. Por eso es el fin de estos videos, que a ustedes no les pase como nos pasaba a nosotros. Yo me enojaba con mi mamá y mi mamá se bajaba y se regresaba de la esquina de la casa, se regresaba a la casa. Y ahorita te subo, capuchino, espérame. Y eso hacía mucho. Y se enojaba por cualquier cosa, que frenaba y se enojaba y decía, bájame. Y tenía cambios de humor bien drásticos. Y entonces ya se regresaba mi mamá, me daba yo la vuelta a la cuadra y subía a mi mamá y le decía, vente, ma, vámonos. Y decía, bueno, pues ya vámonos. Esos cambios de humor. Échale, ma. Ahora pásame otras, este sobre. Tip número 3. Ten, ma. Pásame. El olvido de las cosas del pasado, eso también fue bien marcado. Si leemos libros y bibliografías y todo eso, pues nos dice cambios de humor, pérdida de la memoria, pero no nos dice, porque entendemos si hay miles o millones de casos de personas, pero al final creo que todo es casi similar. Eso, pásame uno. Pásame uno más. Eso, mero. El del olvido de las cosas del pasado. Por ejemplo, a mí algo que me empezó a llamar la atención y con lo cual daba pie a la discusión y al cambio de humor que les comentamos en el tip anterior. Por ejemplo, yo le decía a mi mamá, oye, ma, hay que hacer de comer, bisteces en chile rojo. Se ve bien bonito. Ay, ese salió una buena, ahorita lo enseñamos. Bisteces en chile rojo. Y me decía, no, échale, ma, haz tú los bisteces en chile rojo, yo frío los bisteces y yo hago la salsa roja y tú fríelos. Y me decía, no, yo no, a mí no me gusta cocinar. Eso fue bien marcado, que ahora lo entiendo. Fue bien marcado. Y le decía, pues, ¿cómo no, ma? Vamos a hacer los bisteces en chile rojo. No, yo no sé hacerlos. Y yo pensaba, o que estaba jugando, o diríamos en México, le estaba haciendo a la payasada, y no es cierto. Ya en estos 4 años que llevamos 3 dándole casi 3 bien duro, entendí que ya esa parte de la memoria, como nos dijeron los doctores, ya no estaba, ya se estaba deteriorando el cerebro. Tenma, métele en su bolsita. Es decir, yo le decía, no manches, mamá, ya después al final. Antes de iniciar con todo lo médico y con todo el tratamiento, insisto, mi mamá estaba bien, subía, bajaba, iba
a kilómetros, a reuniones, iba al centro comercial solita, tomaba transporte público, ya no manejaba. Eso también, no sé, no lo he analizado, pero dejó de manejar como 5 años antes. Y entonces le decía, oye mamá, por ejemplo, algo bien marcado, vamos a hacernos un huevo revuelto. Y me decía, no, a mí no me gusta el huevo. Miren, esta que salió y esta es texturizada, no sé qué Pokémon sea, ni siquiera le encuentro forma, parece como un motor de carro. Esta está padre, son de las japonesas. Y me decía, no, a mí no me gusta el huevo. Decía, ay, no manches, ¿cómo no, mamá? Siempre comió huevo y siempre hacía huevo revuelto. Y me decía, no, a mí no me gusta. Y le decía, pero ¿cómo no? A ver, haz un huevo revuelto. Me decía, no, es que yo nunca he hecho un huevo, yo nunca he cocinado. Ese siempre era su frase, yo nunca he cocinado. A mí no me gusta cocinar, nunca me gustó cocinar. Tema. Y yo le decía, pero ¿cómo? Y llegábamos hasta medio a discutir, que eso es, insisto, lo que quiero que ustedes, o bueno, es nuestro deseo que ustedes no pasen con un familiar que está por un momento bien complicado de su vida y uno discute por tonterías, cuando uno debe de ser el que pone el orden y rápido debe de caer el 20, si no, pues no pueden discutir con una persona que en lugar de una discusión necesita su ayuda. Y entonces les decía, pero ¿cómo no, mamá, si toda la vida cocinaste? Y me decía, yo nunca cociné. Y entonces yo lo tomaba como, pues está harta y no quiere cocinar, o no tiene ganas, y no, realmente lo que estaba pasando es que en esa parte del cerebro, tenma, échale su bolsita, esa parte del cerebro era que ya había perdido el que antes había cocinado, y por eso decía, no, es que yo nunca cociné. Es igual que me decía, ya esperemos hacer otro video con más como fue avanzando el tiempo y al día que llegó y me dijo, yo no tengo hijos, yo no tuve hijos. Pero así me decía, yo no cocinaba. Entonces esa es la pérdida de la memoria. Otro, que es bien importante. Tenma, tú, sácale y me la pasas en su bolsita. Échale. Tenma, pásame los sobres. Pásame las cartitas. ¿Las cartitas? Sí, este es de adentro. Échamelas. Ahí sácalas. Eso, ahora pásame mi mano de una por una. ¿El tuyo? Tip número 4. Sentimientos de tristeza. Y esto es bien complicado porque muchas veces cuando por lo regular los hijos o los familiares o los amigos hacemos nuestra vida y las personas que ya tienen demencia muy avanzada, porque la demencia da muchos años antes, échame uno. Bueno, ahorita te las paso en su bolsita. Pues por lo regular están solas en casa, o sea, si no son una familia muy grande donde ya tienen nietos y cosas así, y los abuelitos están con los nietos y todo, tenla en su bolsita. Pues puede ser como mi mamá que estaba sola. Entonces yo decía, pues es que tiene sentimientos de tristeza porque se la pasa casi sola todo el día. Y por ejemplo, llegó momentos antes de esa detección y eso es muy marcado y viene en la bibliografía y lo comentan también los neurólogos, el sentimiento de tristeza, o decía mi mamá, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez, y se fue agravando, me decía mi mamá, es que ya no quiero vivir. Y yo así de, no manches, ¿qué onda? Y yo le cambiaba el tema porque decía, ¿y ahora qué? Y yo pensaba que era tristeza, y no, esos son los cambios que va teniendo el cerebro, porque ya después, cuando iniciamos el tratamiento médico, al principio mi mamá, mételo en su bolsita, me decía lo mismo, y una vez, al principio, ya con tratamiento duro y todo, recién diagnosticada, me dijo eso, oye, es que ya no quiero vivir. Entonces le dije, ¿por qué? Y se me quedó viendo así, con sus ojotes de búho. No, sí, tú mira. Y me dijo, no sé. Me dijo, no sé. Y luego otra vez me repitió eso, es que ya no quiero vivir. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, no, pues no sé. Que eso es
lo que lleva a la confusión y el deterioro del cerebro. Nos los explicaron también mucho los neurólogos. Y ya con el tratamiento, eso se empezó a quitar ya. O sea, se quita todo lo que les estoy comentando. Se quitó en cuanto iniciamos el tratamiento médico, el cambio de alimentación, todos los ejercicios para fortalecer lo cognitivo, todo lo que les vamos a ir diciendo, todo eso desapareció, que entonces, si en su momento no se trata, ¡ay, miren un Persian! Está chido, de Giovanni, del equipo Rocket. Si eso no se trata, pues se complica y entonces empieza a ser más y más y más complicada la situación. Por eso deseamos que estos videos les sirvan para que les puedan ayudar y encuentren rápido un tratamiento y detecten la demencia a tiempo. Pueden ser otra enfermedad, por supuesto, pero todo lo que les estamos diciendo posiblemente lo tengan su familiar, sus amigos, y tengan estos comportamientos o estas actitudes, y al final es demencia, aunque vayan con un neurólogo y les hagan una tomografía y al principio parezca que les van a decir, es que el cerebro está de acuerdo a su edad. Espérense 2, 3, 4, 5 meses y van a ver la diferencia. Entonces pueden ir atendiendo a tiempo, muy a tiempo, el deterioro y que no sea tan rápido. Y por último, el tip número 5, algo que me di cuenta también en esa primera, cuando fuimos ya era casi llegar a la penúltima etapa, o sea, ya con síntomas ya bien marcados, era que mi mamá no comía o no tomaba agua sola, y no era porque no quisiera, ya después lo entendí, sino yo por ejemplo les digo que cada tercer día, o lunes, miércoles y sábado, y mi mamá dejó de cocinar, ya no quería hacer, yo cocinaba y le hacía por ejemplo pechugas con jitomate, y se las hacía el lunes para que comiera y le hacía 3, y regresaba el miércoles y no había comido nada, tenma en su bolsita, y no había comido nada, y entonces yo todavía no entendía la situación, ya ni la muelas, no entendía la situación, y le decía, ¿por qué no comiste, mamá? Ya no te voy a hacer de comer, ya no te voy a preparar, porque no comes, no te gusta lo que... O sea, yo todavía pensando que era porque no le había gustado. Mi mamá toda la vida tomó mucha agua, mucha agua, y ese es el secreto de la vida. Y al menos con la demencia, que beban al menos, de acuerdo a lo que les digan los especialistas, pero mi mamá toma de 2 a 2.5 5 litros de agua, de 2 a 2.5 litros de agua, que este es el número 5, el tip número 5. Tienen que estar bien atentos a que su familiar tome el agua y que coma. Si ustedes les dejan la comida o les dejan el agua, mi mamá tenía su garrafoncito de agua y siempre tomaba y lo llenaba y tomaba y lo llenaba. Y entonces yo me di cuenta que mi mamá dejó de comer porque tal vez, y eso es lo que después de este tiempo entendí, es que mi mamá ya no sabía encender la estufa, o ya se le complicaba, o sea, se junta todo y por eso dejan de hacer las cosas. Ya no calentaba la comida, por lo cual ya no comía y ya no se servía agua. Y eso es muy marcado, o sea, dejan de hacer las cosas porque ya no saben cómo hacer las cosas. Al menos esa es mi opinión y eso es lo que vi en todo este tiempo. Tienen que estar bien atentos que tomen agua y tienen que estar bien atentos a que coman, porque solitos ya no lo van a hacer. Y ahí se van a dar cuenta que están entrando a una etapa muy avanzada de una demencia, de un Alzheimer o de una demencia frontotemporal, que al menos es en lo que nos dijeron a nosotros los médicos. Y pues les agradecemos mucho, deseamos que estos videos de los tips, los 5 tips para la demencia les sirvan mucho. Les agradecemos mucho por siempre sus comentarios, por el like, por compartir. De verdad, deseamos que sean muy útiles estos videos. Las y los queremos y ayúdenos mucho a llegar a la plaquita. Ya tenemos el espacio.
Aquí está para la plaquita y que podamos llegar a muchas más personas y les sea de utilidad. Muchas gracias a todas y a todos. Y ahí nos vemos, ma, te quiero mucho. Vámonos. Que tengan excelente inicio de semana. Las y los queremos. Y les paso el capuchino. Aquí está el capuchino. Cuídense mucho. Ahí nos vemos. No manches. Ya voy, ma. Te quiero mucho. Ahí nos vemos. Y diles que adiós. Bye.